Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Osvaldo Espino Mi nombre es Luciana Santana y les vamos a explicar cómo desarrollar programas en modo consola y en modo ventana. en el lenguaje Visual Basic. Bueno, a continuación les voy a explicar un problema en modo ventana. El problema es el siguiente. Se tiene una intersección de dos vías. Calcular el tiempo que tardan los colores rojo, amarillo y verde en prenderse para la vía 1 y para la vía 2. Para esto necesitamos variables, las cuales se van a imprimir en un textbox 1 para la vía 1 y en un textbox 2 para la vía 2. Con ayuda de labels vamos a imprimir los resultados que nos den para el cálculo de amarillo, cálculo del ciclo, cálculo verde y cálculo del rojo para la vía 1 y para la vía 2. Con ayuda de Visual Basic Power Packs podemos hacer una representación de las dos vías por medio de line shape, oval shape y un rectangle shape. Esto sería un rectangle shape, esto un oval shape y esto un line shape. Esto es con ayuda de un timer, poner un intervalo de imprimir para que los semáforos continuamente estén cambiando de luz. Procedemos al cálculo. Declaramos nuestra variable b, x as integer. Esto es para los semáforos para que cambien de color en timer 1. Nuestra variable x es igual a x más 1 con una condicional if x es igual a 1. Primero vamos a declarar lo que es oval shape, el 4, 3, 2, 6, 8 y 7. ¿Cuál es el oval shape? Son los círculos de cada uno de los semáforos. Aquí vamos a determinar el verde, amarillo y rojo. Aquí podemos ver que el primero, que es verde, es el oval shape número 4. El oval shape número 4 junto backcolor es para que lo rellene de un color. El color va a ser verde claro, significa que el semáforo está en luz verde. Para poder darles color a los Power Packs, en este caso a Rectangle Shape, nos vamos a la opción en propiedades de Backcolor, pero le tienen que cambiar a opaco. Y así con cada uno. El 3 va a ser el amarillo, el 2 el rojo, el 6 va a ser el verde, el 8 el amarillo y el 7 el rojo. El 6, el 8 son del segundo semáforo. Para poder cambiar el 4, el primer semáforo a luz amarilla, tenemos que cambiar los colores del 4 y del 3. El 4, como estaba en luz verde, lo tenemos que apagar, entonces le vamos a dar la opción de Dark Green. Y el que sigue tiene que prender el amarillo, entonces damos la opción de Yellow. En otro intervalo de la variable x es igual a 5, el 3, 2 y 6, en la variable x es igual a 5, ahora el amarillo pasa a ser rojo, entonces el amarillo por lo cual cambia a apagado y le damos la opción de Olive Drab. Para que cambie a rojo tenemos que cambiar de Dark Red a Red para que
esté encendida la luz roja. En el segundo semáforo tiene que estar la luz verde, entonces cambiamos de dark green a light green. El amarillo, como está apagado, lo dejamos en olive drab. Y aquí, como también está apagado la luz roja, entonces en lugar de red le ponemos dark red. En un intervalo de x es igual a 7, tenemos que cambiar el segundo semáforo a luz amarilla. Entonces olive drab va a ser igual a yellow y la luz verde que estaba encendida se va a apagar y va a ser igual a dark green. En un intervalo de x es igual a 9 se vuelve otra vez a empezar. Como pueden ver, tenemos light green y light green igual que en el principio, olive drab y olive drab, dark red y dark red, y lo mismo en el segundo semáforo. Posteriormente vamos a pasar al cálculo de los tiempos. Primero declaramos nuestras variables, que en este caso sería A1 y A2, que sería el ancho de la vía, B1 y B2, que sería media de la vía, velocidad media de la vía, D1 y D2, que sería tiempo de entrada, I1 e I2, que sería intervalo medio, Q1 y Q2, que sería volumen, y S1, S2, intervalo medio. Introducimos datos tanto en la vía 1 como en la vía 2. Con esto nos vamos a apoyar con un input box declarando qué es lo que vamos a pedir. Después imprimimos tanto en un textbox 1 como en un textbox 1 para la vía 1 y en un textbox 2 para la vía 2. Aquí entre comillas es lo que va a escribir. BB New Line se usa para dar punto y aparte. Luego procedemos a imprimir nuestras variables. A es igual a A1, ampersand es igual a metros. Esto quiere decir que va a escribir A es igual y el valor que introducimos en A1. Posteriormente nos debe de imprimir lo que son metros, porque el ancho de la vía se va a calcular en metros. Igualmente para todas las demás variables. La velocidad media de la vía se va a medir en kilómetros sobre hora. El intervalo medio en segundos. El tiempo de entrada en segundos. El volumen es el número de vehículos. El intervalo medio es en metros. Para el cálculo amarillo, ponemos nuestra variable que sería amarillo 1 para la vía 1, que es igual a 0.8. El 0.8 ya es una constante, más volumen 1 entre 36. 36 también es una constante, más 3.6, que también es una constante, por S1 entre B1. De acuerdo a la reglamentación, si es menor a 5, el amarillo, el tiempo, entonces siempre se va a poner el valor de 5 segundos. Entonces, con ayuda de una condicional, si el amarillo es menor a 5, entonces imprimir 5. Finalizamos nuestra condicional y luego en el cálculo del ciclo para la vía 1 y tanto para la vía 2, C1 es igual a 5 más 5, que sería AM1 más AM2, que aquí está, AM2, más D1 más D2, menos I1 más I2. Todo eso entre 1 menos 0.0033 por Q1 por I1, eso multiplicado por Q1 por I2. Este resultado conlleva muchas decimales. Para solo
imprimir dos decimales utilizamos la función de mat.round, que esto nos va a redondear al número de decimales que nosotros queramos. Aquí le di en 2 para que solamente nos redondea a 2 decimales. Va a imprimir lo que es C1 y todo esto lo va a imprimir en un label. Dec es una variable que es decimal, la decimal 1. El cálculo del verde para la vía 1 es igual a G1 igual a 0.0033 por Q1 por I1 por C1. Eso más D1 menos I1. Igualmente, como en el cálculo del ciclo, vamos a redondear a 2 decimales y a imprimir en un label. Para el cálculo del rojo, la fórmula sería R1 es igual a C1 menos G1 más AM1. Igualmente se va a redondear a 2 decimales y se va a imprimir en un label. Esto es para el cálculo de la vía 1. Para el cálculo de la vía 2 se hace exactamente lo mismo. Pero aquí ya no vamos a calcular lo que es el ciclo, porque el ciclo ya lo calculamos acá. Y el ciclo conlleva tanto los datos de la vía 1 como los datos de la vía 2. En el cálculo del amarillo de la vía 2 es igual a AM2 igual a 0.8 más el producto de B2 entre 36 más el producto de 3.6 por S2 entre volumen 2 entre B2. Esto con la condicional de que AM1 sea menor a 5 y lo imprimimos en un label. El cálculo del verde para la vía 2 es igual a G2 igual a 0.0033 por Q2 por I2 por C2. Todo esto más D2 menos I2. Igualmente lo redondeamos a 2 decimales y se imprime en un label. Igualmente para el rojo, R2 es igual a C1 menos el producto de G2 más AM2. Igualmente lo redondeamos a 2 décimas y lo imprimimos en un label. En este botón se borrarán lo que es Textbox 1 y Textbox 2 y todos los labels y donde se imprimen todos los datos de los resultados. En el botón de regresar, en este botón número 3, nos regresaremos al menú principal. La función es point2.show me.hide. Bueno, ya que finalizamos el pseudocódigo, vamos a ejecutarlo con la iniciación de depuración. Bueno, podemos ver que al ejecutar el problema, los semáforos cambian de color continuamente. Por ejemplo, tenemos que el semáforo 1 está en verde y posteriormente cambia a amarillo y después a rojo, mientras que en el semáforo número 2 es todo lo contrario. Para hacer el cálculo del problema, vamos a introducir lo que son los datos. Ancho de vía 1, por ejemplo, vamos a poner 18 metros. Para la vía 2, 13 metros. Para la velocidad media 1, 50 y para la velocidad media 2, 38. Para el intervalo medio 2.5 segundos, para el intervalo medio en 2 y para el intervalo medio 2, 3.1. El tiempo de entrada 6 segundos y tiempo de entrada en vía 2, 4 segundos. En volumen, que es el número de vehículos, en la vía 1, 38, en la vía 2, 32. Y el intervalo medio, en la vía 1, es 19,
en el intervalo medio de la vía 2, 28. Esto nos va a imprimir tanto en el textbox 1 como en el textbox 2 todos los datos que acabamos de introducir. Nos da estos resultados. Pero si queremos borrar, damos el botón de borrar y regresar a la opción de menú principal. Posteriormente el botón de salir. Y esto sería todo con respecto al programa mediante el cual utilizamos aplicaciones de Windows Forms. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a explicar el modo consola, cómo desarrollar un proyecto. Bueno, para esto tenemos el programa, en el cual el problema va a ser calcular el momento resistente de una viga, dependiendo del tipo de carga que presenta, con carga puntual al centro o con carga uniformemente repartida. Para esto vamos a elaborar un menú. En el modo consola nos brinda la opción de elaborar un menú, en el cual vamos a dimensionar primero las laterales que vamos a ocupar. Son la fuerza, L como empleo, Q la carga y Z va a ser el número de variables que vamos a tener. En este caso, como van a ser dos problemas, pues vamos a tener 3. La opción 3 va a ser como salir, va a ser su función. Abrimos un ciclo con the while Z menor a 3. Ya hemos hecho por qué 3, porque van a ser dos programas y la tercera opción va a ser salir. Abrimos el programa con console.clear, seguido de este console.foregroundColor. Esta opción nos brinda un fondo el color del fondo de pantalla. Va a ser cualquier color, en este caso pusimos verde. Después de esto abrimos un marco, abrimos y cerramos paréntesis. A continuación va a aparecer una opción que dice console.setCursorPosition, el cual nos va a servir para darle las coordenadas a nuestros datos. Cada dato debe llevar una coordenada, tanto en X como en Y. En este caso ocupamos la 10,4. ¿Para qué? Para la leyenda que va a aparecer seguidamente de eso, que es console.write. La opción console.write nos sirve para que el programa escriba algo por default y al momento de correrlo ya nos aparezca esa leyenda. En este caso va a decir, entre paréntesis, selecciona el tipo de carga a calcular, cerramos paréntesis. Seguido de esto, console.setCursorPosition, damos otras coordenadas. Puede ser la misma variable en X, sin embargo obviamente tiene que cambiar en Y porque le va a aparecer un renglón más abajo. Seguido de esto, escribimos console.write y como punto número 1, carga puntual al centro, que va a ser la opción 1 al momento de correr el programa. Después escribimos otras coordenadas de posición, seguido del número 2 con carga uniformemente repartida. Damos otras posiciones, 10,7 y la opción 3 que va a ser salir. Damos otra posición, se le tiene que ir cambiando cada posición, ya que si no se le cambia obviamente se queda en el mismo lugar donde se escribió la leyenda pasada. Después de esto, ya que tenemos todas las opciones que nos va a ejecutar el programa, ponemos z igual a console.writeLine. Esto para qué nos sirve, para que al momento de que ingresemos algún número o alguna letra que habíamos destinado anteriormente, pues nos corra automáticamente el programa con esa opción. Seguido de esto, vamos a ver un condicional if, quiere decir si z igual a 1, entonces si oprimimos 1, entonces lo que nos va a hacer es que abrimos el programa, damos una posición inicial, escribimos la fuerza, solicitamos la fuerza con console.write, entre paréntesis fuerza, y a la fuerza la metemos como writeLine, f igual a console.writeLine,
para que nos permita ingresar un dato como fuerza para que después nos calcule el momento. De igual manera hacemos lo mismo con la medida del clero. Después de dar estos datos, escribimos console.writeLine entre paréntesis f, seguido de esto entre paréntesis l. Después metemos la fórmula con la cual vamos a desear calcular el momento, que en este caso es la fuerza por el clero sobre 4. Para calcular ese tipo de momento, escribimos el momento son las palabras que nosotros deseamos que el programa tenga por default al momento de correrlo. Lo que va a cambiar va a ser la cantidad del momento, dependiendo de las cantidades que le metamos de fuerza y la medida del clero. Metemos console.writeLine entre paréntesis m, que es el valor que nos va a calcular. M es el momento que lo habíamos ingresado como con esa literal al principio. Después nos vamos al segundo condicional, que dice que z es igual a 2. Entonces de igual manera vamos a meter el cursor de las posiciones y vamos a meter en este caso la cantidad de carga y la medida del clero. Aquí no vamos a utilizar la fuerza. Ingresamos los mismos datos con el console.setCursorPosition, son las posiciones en X y en Y. Metamos la fórmula del momento. En este caso va a ser diferente, ya que es 1/8 por la carga por la medida del clero al cuadrado. Es importante que se ingresen correctamente los paréntesis de la fórmula, ya que puede darnos un resultado erróneo. Después de ingresar la fórmula, ponemos console.write, el momento que nos va a aparecer esto por default como lo habíamos dicho. Podemos ingresar ya la letra M, que va a ser el momento, y automáticamente nos va a desarrollar las operaciones que se deseen calcular. Después nos pasamos al condicional 3. Si z es igual a 1, entonces la opción 3 simplemente nos va a ejecutar la acción de salir del programa. Bueno, esto es para ejecutar el programa. Sin embargo, podemos ingresar un marco, y para ejecutar un marco debemos dar las coordenadas tanto en X como en Y. De X empieza en 1, de igual manera en Y le damos el final. En este caso, de X igual a 1 a 50, le damos la posición. ¿Por qué se le tiene que dar la posición? Porque si no nos puede aparecer el símbolo que deseamos señalar, pero en algún otro lugar que no sea el deseado. Después de esto, en este caso, podemos ingresar cualquier símbolo, un signo de pesos, un asterisco, lo que se desee ver como el marco, lo que se desee dibujar. Después de esto nos vamos a la variable y, que va a ser lo alto, y de igual manera podemos ingresar cualquier símbolo con console.write después del setCursorPosition para la posición en Y. De esta manera podemos decir que se concluyó el programa, y en el momento de correrlo nos dice seleccionar el tipo de carga a calcular y damos por ejemplo 1, y nos solicita la fuerza y la medida del clero, que es cualquiera la que se desee tomar. Nos calcula el momento. Si la carga que se desea calcular es uniformemente repartida, nos vamos al 2, la cantidad de la carga y la medida del clero, y nos calcula el momento. Si damos 3, pues nos va a salir del programa. Bueno, esto es todo en cuestión de modo consola. Las ventajas que tiene utilizar el modo consola es que se pueden elaborar menús con diferentes opciones que nos permiten calcular diferentes cosas. En este caso pues fue un momento resistente. Sin embargo, pues se pueden calcular muchísimas más cosas, como calcular un financiamiento o calcular alguna otra medida que sea importante tanto en ingeniería civil. Gracias por su atención. Esa sería la primera cantidad.